buenos días, iglesia. Quiero mandarles un abrazo enorme, enorme a todos ustedes. Y bueno, darle gracias al Señor por este día, porque hoy es el día que ha creado el Señor. Hoy es un día donde sus misericordias son renovadas para nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22b, dice: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice en el versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hoy es una mañana donde podemos recordar que a pesar de las circunstancias que podemos estar dimensionando nuestro mundo terrenal, físico, podemos recordar a través de su palabra que sus promesas son renovadas en el día de hoy para ti y para mí. Así que yo quiero invitarte a que junto con nosotros, junto con toda la iglesia de Cristo, hoy podamos recordar esas verdades y hoy podamos ver la fidelidad de Papá Dios para cada uno de nosotros. Dios, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración que nos permites tener. Y te pedimos, Señor, que constantemente podamos recordar que tus misericordias son renovadas para nosotros, que tu fidelidad es grande hacia nosotros y que esa es una razón para que nosotros nos podamos regocijar en ti. Te entregamos este tiempo y te damos muchas gracias, Padre amado. Amén. Santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Maravilloso Dios, tu reino eterno es, la esencia de tu amor revelaste en la cruz. Maravilloso Dios, tu reino eterno es, la esencia de tu amor revelaste en la cruz. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Te exaltaré, tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú. Con tus manos me formaste, con tu sangre me compraste, con amor me rescataste en la cruz.
gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú, te exaltaré. Tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú, te exaltaré. Tu nombre santo es el gran yo soy, creador y salvador, y con mi ser una y otra vez te exaltaré, pues no hay nadie como tú, 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 no lo hay. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Tú eres mi ayuda, mi refugio y la fuerza de mi ser. Tú eres mi consuelo, mi anhelo y siempre mi Padre fiel. Bendeciré tu nombre, oh Dios, y solo en ti yo confiaré. Mis manos a ti elevaré, pues solo tú me sostendrás. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. Mis pies pusiste en la roca, no me moveré. No, no.
tus alas me refugiaré. Seguro y confiado, ahí estaré, esperaré, descansaré en ti. Cuando creo no poder y me falta la fe, a ti yo correré, en ti descansaré, no temeré. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Bajo tus alas me refugiaré, seguro y confiado, ahí estaré y esperaré, descansaré en ti. Cuando creo no poder y me falta la fe, a ti yo correré, en ti descansaré, no temeré. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Sobre toda dificultad. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Eres siempre fiel, eres siempre rey. Tu reino no acabará, te levantarás y enseñorearás sobre toda dificultad. Que el Señor les bendiga en este día y todos los días de tu vida. Que Dios esté delante de nosotros, que sea nuestra retaguardia
declaramos la manifestación de Dios. Creemos que a través de su palabra, a través de su espíritu, viene esa manifestación potente del Dios Todopoderoso en medio nuestro. Y bueno, si bien empezamos una nueva serie de una temática maravillosa que Dios ha traído sobre la iglesia, recuerden, y hacemos el énfasis de esa temática de las puertas, de la reparación de las puertas, de lo que se menciona en el libro de Nehemías. Y pues si bien estuvimos nosotros hablando de la puerta del muladar, esa fue la puerta en el mes de julio. Y para este mes de agosto queremos hablar de la puerta de las aguas, otra de las puertas que fue restaurada. Y es entonces que queremos que profundicemos, que nos centremos en la revelación, porque ese es su significado, esa puerta, la revelación de Dios. Y declaro que venga esa revelación de Dios sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de los que escuchan la palabra de Dios, que podamos encontrarnos con ese entendimiento, que se abran nuestros ojos, que podamos nosotros ser sensibles a su voz para poder caminar, para permanecer, para no declinar, para no desistir, para no ir en contravía, para tener aprovechamiento de todo lo que Dios establece. Y en ese sentido, entonces, quiero que vayamos al libro del profeta Nehemías en el capítulo 8. Y allí ya se evidencia la reparación y todo ese ejercicio que se hace en función de estas puertas y también del muro y del templo. Pero quiero que permitamos que sea la palabra de Dios en medio nuestro. Y en el capítulo 8, versículo 1, la palabra nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces, esta es una gran introducción para que podamos nosotros tener todo ese panorama de lo que Dios quiere instarnos, de lo que Dios quiere hablarnos. Y pues a través de estos versículos y bueno, y de todo el contenido de la palabra de Dios, vemos nosotros que podemos ver muchas cosas, aún porque pues, el formato de predicación nos establece simplemente que tengamos un panorama. La intención es que usted indague, la intención es que usted provoque Dios sobre su vida, esa búsqueda continua, cómo poder encontrar otras cosas más. Pero quiero referirme a 3 cosas que he visto a través de estos pasajes, de estos 3 versículos que he mencionado. Y el primero de ellos tiene que ver que es necesario ser uno con Dios. Eso hace parte del énfasis que Dios nos habla en ese versículo, el versículo 1 del capítulo 8. Ser uno con Dios, nos invita a ser uno con Dios. Hay un beneficio de ser uno con Dios. ¿Cómo nos podemos unir, estar unidos en la puerta de las aguas? El Espíritu Santo también nos ayuda a ser uno con Dios. Ese es como el ánimo y el beneficio que tú y yo necesitamos escuchar, cómo esto genera esperanza sobre nuestras vidas, que el Espíritu Santo pues, ayuda a que tú y yo seamos uno con Dios. ¿Pero qué significa eso? Porque es importante también preguntarnos de qué forma se da, cómo es eso. Y el Espíritu Santo nos une, pero también nos santifica. Tan así es que estuvimos trabajando fuertemente en la predicación, en el mensaje de Dios, en el mes anterior, sobre santificarnos. Y uno de los propósitos del Espíritu Santo es unir o sellar, ¿sí? Y en ese sentido,
por ejemplo, cuando un hombre y una mujer entran en un convenio matrimonial. Lo tenemos por entendido, sabemos nosotros que a través de esa decisión de permanecer no solamente en el tiempo, sino también en ese trascender en la eternidad, en ese convenio. El Espíritu Santo, ¿sí? Que es el Espíritu de la promesa, Él viene a registrar o a confirmar ese sellamiento no solamente aquí en la tierra, sino también en los cielos. Y entonces, a medida que la pareja pasa más tiempo junta, ese vínculo se vuelve más y más fuerte. Poco a poco ambos empiezan a trabajar más hacia un mismo objetivo. Y así como puse como ejemplo la relación en pareja, pues de la cotidianidad, de las cosas que nosotros vemos, en esa misma determinación de estar unidos a Dios, de caminar con Dios, pasado el tiempo, lo que debe registrarse, lo que debe suceder, es que cada vez nosotros podamos caminar en función de un mismo objetivo, y ese mismo objetivo sea el objetivo de Dios. Que cada día nosotros podamos tener ese entendimiento del objetivo de Dios, sea un panorama mucho más amplio de ese objetivo, de lo que Dios pretende que nosotros alcancemos. Pero el mandamiento de volverse uno con nuestro cónyuge es solo otra manera en que el Espíritu Santo nos une, ya que el Espíritu Santo también nos une al Señor. Ese es parte de la esperanza, ¿verdad?, de lo que podemos nosotros encontrar en su palabra. En otras palabras, la revelación es uno de los procesos por los cuales el Espíritu Santo nos une al Señor. ¿Y en qué sentido estamos unidos? Se preguntará, o quizás, bueno, eso fue una de las preguntas que me asalta y viene a mi mente, y la pongo en contexto. Pues cuando recibimos revelación, podemos vislumbrar la mente y el corazón de Dios. Eso es algo maravilloso de parte del cielo, de parte de Dios. Es el beneficio donde se aclara el panorama. No podemos pasar todas las veces que se quiera por un pasaje, por un versículo, por un capítulo, por un libro de la Biblia. Hoy encontramos una manifestación de Dios, una revelación. Pero lo que trae sobre nosotros es que abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ir mucho más allá de lo que Dios quiere que tú y yo alcancemos. Eso hace parte de esa relación con Dios. Entonces empezamos a entender su voluntad, y a medida que pues ajustamos nuestra voluntad para alinearnos con la suya, poco a poco a lo largo de nuestra vida seremos uno en mente y en corazón con Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que sobre ti y sobre mí se establece esa medida, se establece ese beneficio, esa dimensión, una virtud de parte del cielo sobre cada uno de nosotros, ese beneficio de poder ser uno con Dios, uno con Dios. La oración del Señor, cuando nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, leemos la gran oración intercesora de Cristo. En ese versículo 17, Jesús empieza su oración con la santificación de los santos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego, unos versículos más tarde, vemos cómo en esa santificación, ¿sí?, nos establece cómo ser santos. Dice, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les es dada, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El deseo y cumplimiento de la oración de Jesús por la unidad de sus hijos, nosotros como su pueblo, hace parte de su anhelo, hace parte de su diseño, hace parte de lo que tú y yo debemos alcanzar. Esa es la medida y la dimensión de Dios, y en ello tenemos que empezar nosotros a entrarnos en esa vivencia, ser uno con Dios. Esa es mi invitación. Pero también veo
una segunda condición o una referencia de parte de Dios a través de ese meditar en la palabra, y es estar atentos a la palabra, ¿sí? Esa intención de reunirse en la puerta de las aguas. Los libros de Esdras y Nehemías nos conducen retrospectivamente a una época de avivamiento espiritual, en la que un remanente del pueblo de Dios deja atrás la cautividad babilónica para dirigirse a la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Dicho remanente vuelve a Jerusalén, y el lugar que el Señor había elegido para hacer habitar su nombre, con el propósito de restaurar el templo, reanudar la adoración y reconstruir la ciudad. Por cierto, el orden que estas actividades fueron organizadas es muy llamativo, ¿no? Y me parece muy inquietante porque es muy parecido a lo que actualmente vivimos. Es decir, no hay diferencia, y a veces nosotros nos angustiamos por ello. Por naturaleza el hombre siempre va a querer dejar de último a Dios. Hoy se considera la reactivación de las iglesias, ¿cierto? No es una prelación por todo este efecto, y no significa que quiero manifestar otra cosa diferente. Creo que necesitamos ser responsables, necesitamos ser entendidos, necesitamos tener cautela. Pero tú y yo no podemos bajar los brazos, no podemos detenernos, necesitamos seguir levantando oración a aquel que es poderoso. Si lo analizamos siguiendo un criterio meramente humano, opinaríamos que hubiera sido más lógico comenzar desde lo exterior, es decir, construir el muro y luego pues restaurar el templo, ¿verdad? Pues ese puede ser un criterio que podemos considerar. Pero ellos hicieron exactamente lo contrario. Empezaron desde adentro. Se ocuparon primeramente del centro de la adoración, para lo cual pusieron el altar sobre sus basas y luego colocaron los cimientos del templo. Tarea que, gracias a la acción de los profetas, hablando de Ageo y Zacarías, fue pues completada tras muchas interrupciones y una severa oposición. Siempre nos vamos a encontrar con oposición. Entonces no te sorprendas por la oposición que hoy nos enfrentemos. Aún no ha sido, pues esa ha sido siempre la variable. Va a haber oposición, siempre nos encontramos con oposición, en todo tiempo. Y finalmente, en los días de Nehemías, la obra de la reconstrucción del muro y la colocación de las puertas de la ciudad pudo comenzar, y Nehemías pudo ver el éxito de sus esfuerzos cuando el muro de Jerusalén fue dedicado con música y cánticos. Pues eso lo podemos ver de una forma mucho más amplia en el capítulo 12. Pero lo que quiero decirte es que, sin embargo, todavía hay otro detalle importante para destacar de esta época de retorno y de avivamiento. Y tiene que ver que necesitamos renovar ese interés por la palabra de Dios. Insto en esto. La verdad que me inquieta que podamos nosotros poder pues, ser avivados, ser entendidos, que ese interés por la palabra de Dios sea poderosamente engrandecida en nuestro corazón, en nuestra mente, y la cual volvió a tener el lugar que le correspondía, y su luz fue puesta nuevamente en el candelero. Eso lo vemos, lo que sucedió en esa época. Y creo que a través de toda esta pausa, ¿cómo podemos nosotros entender la importancia de la palabra? ¿Cómo podemos nosotros tener claridad que es necesaria la palabra, su espíritu? Pero ella, si nosotros no estamos allí continuamente, pues vamos a empezar a tener dificultades. En Nehemías 8 vemos a un pueblo reunido alrededor de la palabra y escuchando su mensaje con mucha atención. Esa es mi declaración en esta hora sobre todo el pueblo de Dios. Nadie faltaba allí. Todo el pueblo estaba reunido como un solo hombre. Y durante muchas horas escuchaban la ley que estaba siendo leída. Los oídos de todos ellos estaban atentos a lo que decía el libro de la ley. Lo que puede ver usted y yo a través del versículo 8 del capítulo 8 de Nehemías. Perdón, versículo 3 del capítulo 8 de Nehemías. De manera que el retorno del remanente a Jerusalén también fue un retorno a la palabra y a la voluntad de Dios. El pueblo despertó al escuchar el llamamiento
efectuado por medio de la trompeta de la palabra de Dios. Hoy declaro que esa trompeta se anuncia. Esa trompeta nosotros la proclamamos, declaramos que es tocada la trompeta. Es un tiempo favorable para tocar la trompeta de Dios, hablando de la palabra. En todo esto, el escriba Esdras tenía un papel muy importante y a él le fue dado un lugar prominente a fin de que presentara la palabra de Dios ante los israelitas y que lograra que estos presentaran toda su atención y grabaran en sus corazones lo que habían de escuchar, lo que tenían que escuchar. Hoy declaro que se levantan hombres, que esta iglesia tiene un compromiso con Dios determinante de levantar y proclamar la palabra de Dios, que su manifestación es real, más allá de pararnos para hablar de nuestros asuntos desde una cosmovisión emocional o humanística. Declaramos que nos levantamos con toda la responsabilidad de decretar la palabra y que la palabra es enviada, que la palabra sale de la boca de Dios y cumplirá el propósito por el cual es enviado. Es importante considerar detenidamente el lugar y el tiempo en que se lleva a cabo la reunión del pueblo para escuchar la lectura de la palabra, porque dichas circunstancias están en perfecta armonía con el propósito de dicha reunión. Y esa es la razón por la cual para ti y para mí debe venir esa revelación. Nos congregamos con la motivación de escuchar la palabra de Dios, que a través de la palabra de Dios podamos introducirnos a un entendimiento, a un crecimiento, a que sean abiertos nuestros sentidos, a una transformación, a una confrontación de las cosas que necesitamos corregir. Y esta se realizaba en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, la que nos habla de la obra purificadora de la palabra de Dios. Y bien, también en otra parte, viéndolo desde el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 3. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como también en otra parte, hablando de Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo declaro que a través de todo tiempo que nosotros dedicamos para introducirnos en la palabra, sea en esos tiempos a solas, sea en esos tiempos cuando nos congregamos, hoy seguimos congregándonos, hoy seguimos teniendo un punto de encuentro, ese punto de encuentro donde nosotros concertamos, sea a través de un miércoles, sea a través de un viernes que también tenemos nosotros en el tiempo de la noche, como también el día domingo donde nos concentramos para escuchar atentamente, hablando de ese momento de congregación. Pero los otros días no son excusas para no buscar de Dios, para no intimar con Dios. Es un tiempo propicio, y es allí entonces donde nosotros podemos entender que la puerta, además, era el lugar donde se administraba justicia, se hacían juramentos. Hablando metafóricamente, podemos decir que el pueblo se colocaba a sí mismo bajo la autoridad de la palabra y se sujetaba al lavamiento del agua por la palabra. Hoy yo declaro que viene ese lavamiento de Dios, ese lavamiento de Dios a través de la palabra sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Esa es la referencia de Nehemías 8, en el versículo 1, que están delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y en el versículo 2 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Aquí, cuando hablamos de todos los que podían entender, aquí no está exonerando los niños. Estamos hablando de todos aquellos que ya tienen la capacidad de tener entendimiento, de comprensión, de escuchar la palabra de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Tú crees que
un bebé puede entender? ¿Cuál sería tu respuesta? Solo como una inquietud. Porque cuando nosotros en esa interacción hasta con un bebé tenemos como resultado que verdaderamente nos entiende, entonces empecemos nosotros a encontrarnos que todos estamos habilitados para escuchar la palabra de Dios. Y ellos se reunían enfrente de la puerta de las aguas el primer día del mes séptimo. Este día era muy importante en el ciclo anual de fiestas, pues marcaba el principio de la serie, ¿sí? De la serie de unas fiestas que se establecen en el pueblo de Israel y que sucedían a la siega de la mies. Y en este día se celebraba la fiesta de las trompetas. Y este primer día de este nuevo mes era anunciado por medio del son de trompetas. Si aplicamos esto directamente a nosotros, podemos decir que la trompeta de la palabra ha sido escuchada nuevamente, provocando un despertar espiritual en medio del remanente de creyentes fieles. Aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la oportunidad que tenemos. La fiesta de las trompetas simboliza el fin de la era actual del hombre y el principio de un increíble tiempo durante el cual Dios intervendrá directamente en los sucesos del mundo. Es por eso que no nos quedemos quietos. Toquemos la trompeta, pueblo de Dios. Toquemos la trompeta. Y esa fue la impresión en mi espíritu, en mi alma, en todo lo que yo soy. Y con mucha responsabilidad lo anuncio. No cesemos de tocar la trompeta de Dios, hablando de su palabra. Anunciemos la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad a escala mundial. Porque el tocar la trompeta representa un momento absolutamente decisivo en la historia del mundo. Y yo declaro que a través de la proclamación de la palabra de Dios, en esta hora, en todo tiempo, en lo que hemos venido en esa determinación en Dios, que el anunciar la palabra de Dios como esa simbología de trompeta, intervendrá Dios en aquellas cosas que hoy en las que nos estamos encontrando, nos hemos enfrentado y que serán decisivas para el mundo. Estoy convencido que este será un tiempo poderoso. Estoy convencido que este será un tiempo donde nosotros veremos una manifestación de Dios. Este será un mes donde podemos ver cosas poderosas, grandiosas. Este tiempo, aún a pesar de toda adversidad, declaramos que se allana el camino, que todas aquellas tormentas se aquietan. Hoy declaramos que todos esos vientos fuertes se normalizan. Y es allí donde nosotros necesitamos tener ese entendimiento. Otro punto hacia el cual desea atraer la atención es el impacto que provocó la palabra de Dios en aquellos que la escuchaban. Pues el resultado de oír la palabra fue para estas personas volverse hacedores de la misma. Y yo declaro que como cada vez nosotros nos volvemos hacedores de la palabra, que no estamos más en esa condición de ser oidores, que declaramos que esa será una condición que se cierra, una condición que no estará más en medio nuestro, que nuestra dimensión será el vivir la palabra. Por un lado, ellos se humillaban porque se veían de su infidelidad, ¿sí? Sabían de su infidelidad y comprendían que se habían apartado de Dios. Por eso se entristecían y lloraban al escuchar la palabra de Dios, la palabra de la ley. Allí lo pueden ver ustedes en el versículo 9. Pero por otro lado, ellos se regocijaban en el Señor, porque Él había concedido que hubiera un remanente de su pueblo. El resultado de obedecer la ley, la palabra revelada por el Señor, fue tener gozo en abundancia. Eso lo podemos ver en los versículos siguientes, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 17. Y esa debe ser la condición que se establece también para nosotros, que vendrá un gozo abundante de parte de Dios.
En ese sentido, este pasaje presenta un parecido asombroso con Esdras 3. Eso para cuando tenga lugar de estudiar la palabra, te insto. Busque allí en Esdras 3 y vas a ver el mismo panorama, donde leemos que muchos daban gritos de alegría y otros lloraban en alta voz cuando se concretó la colocación de los cimientos del nuevo templo. La palabra de Dios ¿no debería causar siempre en nosotros este doble impacto? Me pregunto. No sé si sería para ti también esa pregunta. Si aceptas esa pregunta, si contemplas esa pregunta. Por un lado necesitamos ser exhortados y por el otro consolados. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo ser fortalecidos y edificados en nuestra fe. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así está planteado de parte de Dios en el versículo 10. Vemos que el interés por la palabra de Dios no era una cuestión temporal. Un solo día de estudio bíblico no les resultaba suficiente. Al otro día tenían otra reunión, versículo 13, y durante la cual escudriñaban las escrituras y hallaban las instrucciones concernientes a lo revelado por Dios. Inmediatamente ellos actuaban según lo aprendido. Y de manera que el llamado por medio de la trompeta a escuchar la palabra de Dios tenía hermosos resultados. Y esto ocupaba siempre un momento central, día tras día, desde el primero hasta el último día de las fiestas. Esdras leía el libro de la ley de Dios. Usted lo puede dimensionar en el versículo 18. Y es allí entonces donde nos encontramos que quiera Dios concedernos el mismo deseo de escuchar su palabra. De manera que nuestro ruego siempre sea: hazme escuchar tu palabra continuamente. Esa es mi solicitud. Declaro que esa sea la solicitud que pueda envolver todo el pueblo de Dios. Haznos escuchar tu palabra continuamente. Que no sea una dificultad, que sea algo fácil, que sea una carga ligera, liviana, que podamos nosotros entender que no parte de nosotros, que tiene que ver con una condición y un beneficio de Dios, pero que puede encontrar en nosotros la actitud, esa recepción de anhelar, de desear que esto suceda. Y esa es la actitud que caracteriza a un verdadero despertar espiritual. Y es allí entonces donde quiero plantear un reto, el reto de leer la Biblia en todos los días de este mes, que debe trascender en que los siguientes meses no tenga variación, siga esa continuidad, pero que podamos tener unidad en un criterio. Sabes que aún en medio del pueblo de Dios, cuánta diversidad de pensamiento nos encontramos, pero hoy mi invitación es que podamos leer la Biblia todos los días del mes de agosto. Y ese reto de leer la Biblia aún puede ser este libro de Nehemías, aunque son apenas 13 capítulos. Pero quizás para algunos esos 13 capítulos pues no tendrá el tiempo de leer uno por día. Y como cada capítulo está pues compuesto por versículos, entonces la intención es que pues no solamente leerla a la ligera o leer un pasaje por leerlo, sino que nos lleve a meditar en él y profundizar en lo que estemos leyendo. Entonces mi invitación es que en este mes de agosto leamos el libro de Nehemías. Ese es el reto que establezco en esta hora. Te desafío a que leamos todos los días, sin dejar un día sin leer la palabra de Dios. Esa es mi invitación en esta hora. Lo tercero que veo a través de este pasaje, de esta porción de la palabra, hablando de Nehemías, del capítulo 8, versículo 1 al 3, es que es importante ser entendidos en la revelación de Dios.
ser entendidos en la revelación de Dios. El beneficio de estar en las puertas de las aguas. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Lo primero que se hizo fue predicar la palabra de Dios. Dice la escritura que el pueblo estaba hambriento por oír la palabra de Dios. Eso usted lo puede ver bien, ¿sí? Cuando detalla cada una de las palabras que están contenidas en ese versículo o en esos versículos. Y este pueblo tenía hambre por la palabra de Dios y estaban dispuestos a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Deseaban ser gobernados por ella y que su vida se amoldearan a su verdad. Yo declaro que eso venga sobre nosotros, que también sea una realidad. Esto no simplemente es para aquella época, esto es vigente para todo tiempo. ¿Cómo somos moldeados por la palabra? Sorprendentemente, Esdras predicó por espacio de 5 o 6 horas. Bueno, es un privilegio, vaya usted predique 5 o 6 horas. Una complejidad, ya pasa usted 40 minutos y usted ya se está retorciendo, o yo también igual, lo he vivido. Aquí no vamos a jactarnos, donde ya pareciera que nos pica todo y nos levantamos y nos distraemos. Bien dice la palabra ahí, desde el alba hasta el mediodía, en el versículo 3. Y nadie se fijó en la hora. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban cautivados totalmente por la palabra de Dios. ¡Qué escena increíble! Simplemente hoy en día no se ve esto en ninguna iglesia, para nada. Sin embargo, te digo que el verdadero avivamiento no se podrá alcanzar si no está precisamente ese hambre que consuma, que nos consuma por la palabra de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Dios se cansa de oír la predicación de la palabra de Dios, la muerte espiritual comienza. Cuando empezamos nosotros a tener esa condición de que nos jactamos, nos cansamos de escuchar la palabra de Dios, eso es un detonante. Allí está un anuncio de alarma, de peligro, porque está viniendo sobre nosotros una decadencia espiritual. Y declaro que esto tú y yo no lo permitiremos. Declaramos que Dios se levanta para establecer un nuevo ánimo, un nuevo entendimiento, una renovación en nuestra mente. Y el gozo del Señor viene sobre nuestras vidas para contrarrestar toda aquella condición que quiera disminuir en nosotros ese deseo por la palabra de Dios. Quizás has oído la frase catadores de sermones. De eso hay muchos. Y hoy se facilita escuchar predicación de un lado y de otro. Y con la actitud de reclamar para ellos las nuevas revelaciones y verdades que escuchan. Pero pocos de ellos practican lo que oyen. Esa es la gran diferencia. Están más en ese cuadro comparativo. Este predica mejor que este. Bueno, respeto mucho ese criterio. Creería yo que si se está predicando la palabra de Dios, si hay un entendimiento, una concordancia, una relación, un respaldo de Dios en la predicación de la palabra, ¿cómo no poder estar atentos y abiertos de lo que Dios quiere hablarnos? Y en la puerta de las aguas de Jerusalén, sin embargo, no había una predicación elocuente, ni sermones sensacionales. Esdras predicaba por horas directamente la escritura. Y al mediodía, hasta el mediodía era la condición. Y el pueblo escuchaba la palabra de Dios y se emocionaba. Solo leyendo la palabra, sin dar ninguna explicación, sin entrar en llevarlos a un entendimiento, simplemente leer la palabra. Espero que vuelvan esos tiempos sobre nuestras vidas, que solo escuchar la palabra de Dios genere sobre nosotros una transformación, un cambio, un entendimiento, un giro de nuestro caminar. Sencillamente, este pueblo solo tenía oídos para escuchar todo lo que Dios tenía que decirles. Y yo declaro que viene sobre nosotros ese cambio de nuestros oídos, esa transformación de nuestros oídos, ese comezón por el oír la palabra de Dios. Creo que el Señor desea moverse entre su pueblo hoy en día de la misma manera. Y veo su espíritu moviéndose en las iglesias que tienen hambre por su palabra. El avivamiento que vivimos en Nehemías, o que vimos en Nehemías 8, requiere de un pastor que esté entregado y movido por las escrituras como Esdras lo fue.
Y también requiere a un pueblo que esté deseoso de escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Ni aún el predicador más consagrado puede mover a una congregación acomodada si ésta no tiene hambre por oír la verdad de Dios. Yo declaro que sobre esta iglesia y sobre las iglesias de la tierra se establezcan hombres y mujeres deseosos por la palabra, pero también un pueblo que está hambriento con esa determinación de alimentarse de ella. El testimonio de Dios no es que su pueblo esté postrado con la cabeza en tierra y llorando ríos de lágrimas. No. El testimonio que Él quiere mostrar en su pueblo es de gozo, genuino y duradero. Ese gozo verdadero, ese gozo que Jehová, como lo manifiesta en el versículo Dios, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo que es el resultado de las enseñanzas bíblicas y del verdadero arrepentimiento, que traen una verdadera fortaleza al pueblo de Dios y atrae a los pecadores a su casa. La mayoría de los cristianos nunca asocian el gozo con el arrepentimiento. Cualquiera, pues, hablando de creyentes, cualquier creyente o congregación que camina en arrepentimiento será inundada con el gozo del Señor. Yo declaro que como viene esa manifestación de sobreabundante sobre ti, sobre mi casa, sobre todos los que están a nuestro alrededor, sobre la tierra, el gozo de Dios en esa determinación de ese deseo de interactuar con Él. Muchas veces escucho a cristianos decir: estamos orando para que venga un avivamiento en nuestra iglesia. Pero yo digo que esto no viene solamente por oración, y no me malinterpreta. No podrá haber tal avivamiento a menos que el pastor y la congregación muestren hambre por la palabra de Dios. Y yo declaro que Dios pueda ver en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestra forma de actuar, que tenemos hambre. Yo declaro que hay hambre en el pueblo de Dios por su palabra, por su espíritu. Y deben comprender, ¿sí? Deben comprender todos los que están a nuestro alrededor, que viene transformación a través de la palabra. Y cómo comprometernos totalmente para que nuestras vidas sean gobernadas por las Escrituras. Sencillamente, no podemos obtener el gozo celestial hasta que la palabra nos haya convencido de pecado, rompiendo las barreras del orgullo, de los prejuicios y de la falsa dignidad. Yo declaro en esta hora que viene esa condición sobre nuestras vidas. Cuando David desobedeció, él perdió el gozo del Señor. Y el gozo solo podía ser restaurado por el verdadero arrepentimiento. Así que él oró: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame. Esa fue su expresión. Lo vemos manifiesto en el libro de los Salmos, en el capítulo 5. En el capítulo 51. En el versículo 2, versículo 3, aún el versículo 7. De esa manifestación, de su deseo de arrepentimiento, para que el gozo volviese a él. David también oró para restaurar lo que había perdido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí está esa evidencia en el Salmo 51, versículo 12. Yo declaro que cómo vuelve sobre nosotros el gozo de su salvación en medio nuestro. Esdras le dijo a la multitud: ustedes han estado entusiasmados con la palabra de Dios, hambrientos por ella, amándola, permitiendo que penetre en su corazón. Se han arrepentido, llorado y entristecido, y Dios se ha complacido contigo. Pero llegó el tiempo de regocijarse. Saca tu pañuelo y seca tus lágrimas. Este es el tiempo para el gran gozo y la alegría que manifestará Dios. La gloria del Señor descendió sobre Israel y el pueblo se regocijó.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Eso lo puedes encontrar en el versículo 12 del capítulo 8 de Nehemías. Y eso creo que también sucederá para este tiempo, porque la palabra hebrea para alegría aquí significa regocijo, gozo, júbilo, contento. Esta clase de alegría no es tan solo el sentirse bien, sino que es un gozo interior, una exuberancia profunda. Esa expresión de gozo puede que sea diferente en cada uno de nosotros, porque toma lugar bien adentro de nosotros. Pero es claro que para los que están alrededor de nosotros, que nuestro genuino gozo viene del cielo. Y yo declaro que esa también es el beneficio, que viene esa revelación para que la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros, si estamos en esa interacción con Él, el gozo de Dios es manifiesto, que los que están a nuestro alrededor vean que nos deleitamos en Él, que estamos confiados en Él, pero no solamente confiados porque sí, sino porque su potente mano viene a hacer realidad aquellas cosas, no solamente las que anhelamos, de las circunstancias, de las cosas adversas, sino porque en su naturaleza el beneficio de Dios es continuo. Israel no quería perder un gran espíritu de regocijo, así que se congregaron otra vez para obedecer a Dios en este asunto. Y ya se había apartado la desobediencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Eso está en el libro de Nehemías capítulo 9 versículo 2. Y ellos se regocijaron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, y que no darán sus hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarán sus hijas para sus hijos. Lo puede ver en el capítulo 10 versículo 29 y 30. Cuando disponemos nuestro corazón para obedecer la palabra de Dios, permitiendo que su espíritu exponga y mortifique todos los pecados de nuestras vidas, el Señor mismo permite que nos regocijemos. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Capítulo 12, versículo 43. Creo que este derramamiento de bendiciones incluye abundante gozo aún en medio de nuestras tribulaciones. Y a pesar de todas las cosas contrarias, adversas y todas las circunstancias que puedan haber venido a ti, a tu casa, a tu familia, yo declaro que se manifiesta el gozo de Dios, pero también el beneficio de esa relación con su Espíritu y su palabra. El Señor abre el cielo y nos bautiza con el gozo de Jesús, con gritos, con regocijo y cánticos, sin importar nuestras circunstancias, puesto en palabras sencillas. Solo el gozo del Señor nos suple con la verdadera fortaleza. Podemos hablar todo lo que queramos acerca de los 10 o 20 años de nuestro caminar con Cristo. Podemos mostrar nuestro manto de justicia o rectitud, pero si no permitimos que el Espíritu Santo mantenga el gozo del Señor en nuestros corazones, si no estamos continuamente hambrientos por su palabra, entonces estamos perdiendo el fuego del Señor y no estaremos preparados para lo que viene sobre este mundo en estos últimos días. Es tiempo de permanecer en Dios. ¿Cómo mantenemos el gozo del Señor? Quizás es una pregunta que nos asalta, y mucho más cuando las cosas son complejas, cuando las cosas están difíciles, cuando vemos toda esta amenaza y cada vez en incremento, escuchando las noticias de contagio día a día, del incremento de los que se están muriendo, de aquellas cosas que estamos viviendo en nuestras casas, quizás algunos también afectados por toda esta pandemia o por otras cosas colaterales que el tiempo merita. Pero quiero decirte que lo haremos de la misma manera que lo tuvimos al principio. Primero, amemos, honremos y tengamos hambre por su palabra. No hay otra forma. Segundo, caminemos en arrepentimiento continuamente. Y tercero,
No nos desliguemos de toda influencia, desliguémonos de toda influencia mundana, de todas aquellas cosas que nos quieren contaminar. Así que una persona o una iglesia espiritual mantiene el gozo de Jesús, regocijándose siempre, lleno de alegría y de júbilo. Esa es la razón por la cual concluyo en esta hora. 3 cosas que debemos nosotros tener entendimiento y el beneficio de esta puerta de las aguas. 1, la unidad que nos invita a Dios a tener con Él, ser uno con Él. Que venga ese cumplimiento de esa unidad. Que no haya división, que no claudiquemos entre pensamientos. Que no estemos en esa determinación de ese ir y ese venir, ese vacilar, donde unos días estamos en una dimensión poderosa en Dios y otros días pareciera que nos necesitamos que ser recogidos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que se establece esa unidad, aún de nuestra condición tripartita, esa interacción de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Declaramos que viene esa unidad en nosotros, pero esa manifestación del Espíritu Santo para que venga esa unidad. Y que ese resultado de esas victorias personales nos lleve a victorias colectivas y que en la interacción con otros hombres y mujeres de Dios podamos preservarnos en esa unidad, esa capacidad muchas veces de inclinar nuestra postura, nuestra posición, no dar lugar a la prepotencia, a la arrogancia, a la altivez. Hoy declaro que nos permitimos ser envueltos en la unidad de Dios, de lo que Dios anhela, de su sueño, de ese sueño de que seamos uno con Él. Pero también declaro, Señor, que viene ese entendimiento, ese estar atentos a la palabra para declarar la intervención de Dios en los asuntos de la humanidad a una escala mundial. Que allí donde nosotros nos encontremos podemos esparcir la palabra. Del lugar donde nos encontremos podemos decretar la palabra, inundar la tierra. Declaramos que la palabra es enviada al norte, la palabra es enviada al sur, la palabra es enviada al oriente, al occidente. Como tenemos la oportunidad todos los días de decretar la palabra de Dios para bendecir esta tierra y contrarrestar aquellas cosas que quieren venir a generar trastorno, aquellas cosas que quiere consumir la humanidad. Hoy se levanta el pueblo de Dios para estar atentos al mensaje, a las noticias, aquellas noticias maravillosas que están en su palabra, no aquellas noticias que provocan las redes sociales, aquellos que de una u otra fuente nos quieren sacar del lugar. Pero también ser entendidos en la revelación de Dios, de amar, de honrar y tener hambre por su palabra, para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Oh, yo te invito a que levante tus manos a Él. Declaro esa manifestación de Dios en medio nuestro. Oh, Santo Dios. Y podamos decirle que lo anhelamos. Te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Rey. Te anhelamos, Dios. Oh, Santo, Santo. Te anhelo. Oh, Jesús. Te deseo. Santo, Santo. Fuera de ti yo. Oh, Rey. Nada más quiero. Te anhelo. Te anhelo, Dios. Te deseo. Usted lo puede declarar. Fuera de ti yo. Es un momento propicio Nada más quiero. en unirnos en oración y declararlo. Te anhelo. Oh, Santo. Te deseo. Fuera de ti Oh, yo. no quiero estar, Señor. Nada más quiero. Te anhelo. Te deseo. Fuera de ti yo. Nada más quiero. Oh, Santo.
Te anhelamos, Dios. Que esa sea la expresión de tu corazón, de tu mente, en esa unidad de tus pensamientos y de nuestro caminar. Y como cada día esto permanece en nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquellas cosas que hayan venido sobre ti para afligirte se van en el nombre de Jesús. Y que viene un despertar para refugiarte en su palabra, en su espíritu. Y que todas aquellas cosas que quisieron trastornar, que quisieron venir a afligir, a traer muerte, a devorar contigo, con los tuyos, se detiene en el nombre de Jesús. Que se detiene sobre la humanidad. Que se levanta un pueblo para decretar la palabra, palabra de vida, palabra de poder, palabras que son saetas, que salen de la boca de Dios para establecerse sobre la faz de la tierra, y que se establece la voluntad de Dios. Oh, te anhelo. Te anhelo, te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Te anhelo, Te anhelamos, Dios. te deseo, fuera de ti yo Oh, Santo. nada más quiero, Señor. Te anhelo, Oh, Jesús. te deseo, fuera de ti yo nada más quiero, mi Dios. Te anhelo, Te anhelo, Dios. te deseo, fuera de ti yo nada más quiero. Declaro que aquellas cosas que se habían levantado contra la tierra, contra la humanidad, cesan. Y que se levanta un pueblo en una búsqueda y una declaración de la palabra de Dios en todo este tiempo para ver su gloria. Y esa será la evidencia, no solo para detenernos a final de mes, sino que siga siendo la continuidad de nuestro estilo de vida, de todos los días. Buscar de Dios, meditar en la palabra de Dios y permitir que su espíritu fluya en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.